Esta madre dio a luz bebés que nacen una vez cada 480 años. Bienvenido. Hoy vamos a viajar a Bulgaria, donde ha tenido lugar un acontecimiento que sucede cada 480 años. Increíble, ¿no es cierto? Si tienes mascotas o has tenido, sabes que es muy normal que, por ejemplo, los perros y gatos, que son de los animales domésticos más comunes, tengan entre 3 y 6 o 7 crías por embarazo. Es como lo dicta la madre naturaleza, pero en los seres humanos lo más normal es 1 o 2. Además, nuestra especie tiene un periodo gestacional mayor al de otras, por lo que también tiene que ver con eso, con el tiempo que la madre debe llevar a su o sus pequeños en el vientre. Pero como bien sabes, nunca dejan de suceder situaciones que nos dejan anonadados. Ese es el caso del día de hoy. Alexandra Kinova es una dulce joven que junto a su pareja buscaba ser madre. Simplemente estaba buscando tener algo más de estabilidad económica y cuando encontró el departamento de sus sueños y lograron comprarlo, le dijo a su marido: es momento de que formemos una familia, ¿no crees? Entonces, pusieron manos a la obra, mudanza y planes a futuro mientras buscaban que llegara el tan ansiado bebé. A tan solo 6 meses de intentarlo, llegó el momento. A Alex una noche le dolía muchísimo el estómago. Se levantó de la cama y mareada fue al cuarto de baño con muchísimas náuseas. Su esposo pensó que se trataba de alguna intoxicación alimentaria, pero cuando empezaron a pasar los días y su regla no bajaba, decidieron ir directamente al médico, pues las pruebas caseras de embarazo son fiables, solo tienen un 1% de margen de error, pero un análisis de sangre les diría la pura verdad, sin duda alguna. Así es que fueron a su médico de cabecera, quien estaba al tanto de todo. Le realizaron la extracción y una semana después lo supieron. ¡Iban a ser padres! Con el correr de los días se llenaban de más y más ansiedad. ¿Sería niño o niña? Pero recién podrían descubrirlo al 3er mes. Y eso si el bebé estaba de buen humor para que pudieran verlo. Aunque, a fin de cuentas, lo único que querían era que llegara sano a este mundo. Alexandra comenzó a ir a los controles y todo parecía indicar que el bebé estaba sano. Cuando llegó el momento de conocer si deberían comprar prendas color rosa o azul, lamentablemente la doctora les dijo que no sería posible. Algo que llamó la atención de la pareja es que el vientre de Alex a los 4 meses parecía de muchísimo más, pero les dijeron que cada mujer y su cuerpo son distintos y que no había nada de qué preocuparse. Los pies de la futura mamá comenzaron a inflamarse y cada vez le costaba más caminar, pero no entendía el por qué. Lo tomaron como algo normal, ya que el médico le dijo que, al retener líquidos en el embarazo, la hinchazón y la pesadez eran parte del proceso. Al 6.º mes no podía levantarse sola de la cama y su marido incluso la ayudaba a bañarse. Los partes médicos eran excelentes, por lo que la feliz pareja intentaba disfrutar de cada momento hasta que el bebé llegara. En el control número 7 le dijeron que parecían ver algo más que un solo bebé. Al principio se asustaron, pero no era nada grave. Les anunciaron que tendrían gemelos. Felicidad por partida doble para estos 2 padres primerizos. Esto significaba que deberían hacer algunos cambios en el cuarto del bebé, otra cuna, un cochecito doble, en fin, todas las pequeñas cosas que necesitan los recién llegados al mundo, pero ahora por 2. Alexandra ya estaba ingresando en el 8.º mes de su embarazo y no podía caminar demasiado sin sentir mucho dolor en los pies y en las piernas. Debían bajarla del auto y ponerla en una silla de ruedas para poder llegar a sus citas con el médico, pero ¡qué emoción! La próxima ya sería la última. Al llegar a su casa y saber que todo estaba bien, se recostó, pues mucho más ya no podía hacer. Por la madrugada comenzó a sentir unos pinchazos y unos calambres muy fuertes en su vientre. El médico le había hablado de unas contracciones llamadas Braxton Hicks, las cuales no son reales, pero que es como si el cuerpo se comenzara a preparar para las verdaderas, y que debían cesar luego de una media hora, pero estas parecían no acabar. Su marido le dijo que si continuaba teniendo este dolor, irían directo al hospital porque podría haber alguna complicación.
Cuando Alex se puso de pie como pudo y con ayuda de su pareja decidida a ir al médico, rompió bolsa. Todavía no era la fecha, pero bueno, la madre naturaleza es la que decide, ¿verdad? Estaban por vivir uno de los días más importantes en sus vidas y además un acontecimiento que solo ocurre cada 480 años. Ten paciencia porque lo mejor de esta historia está por venir. Cuando llegaron al hospital de su ciudad, les prepararon un cuarto y la enfermera, al hacerle el control de rutina, le dijo que faltaba muy poco para que sus pequeños llegaran. Que si hubiera esperado media hora más, quizá hubiera tenido un parto en casa con todos los riesgos que eso conlleva. Llegó su doctora y le dijeron que pujara con todas sus fuerzas. El primer bebé llegó, pero estaba muy bajo de peso, con 940 gramos. Iba a ser llevado a la unidad neonatal de cuidados intensivos. Era momento del segundo. Alex pujó y pujó tomada de la mano de su esposo, que la acompañó a cada instante. Una vez salió la segunda bebé, ya tenían un niño y una niña, aunque parecía que había más bebés dentro, pero ¿cómo podía ser? Alex estaba demasiado cansada para seguir con el parto natural. Como ya hemos dicho, el cuerpo humano no está preparado para todo, y asumiendo que quedaban más bebés dentro, la llevaron a una cesárea de emergencia. Cuando abrieron su vientre, descubrieron algo que los dejó boquiabiertos. 3 bebés más estaban esperando nacer. Era la primera vez que sucedía esto en el país. Cuando le dieron la noticia a Alex, que se encontraba despierta durante el procedimiento, entró en estado de shock. ¿Cómo no estarlo? Habían preparado todo para 2 bebés y de repente tenían 3 más. Alex contó que cuando vio al 5.º bebé no pudo contener las lágrimas. Dijo que tenía una mezcla de nervios, felicidad y desesperación que le costaba explicar. Iba a haber más bebés que adultos en su hogar. ¡Qué locura! Ninguno de los pequeños tuvo complicaciones. Es normal que en embarazos múltiples los pequeños tengan un peso menor a la media, porque no tienen demasiado espacio en el vientre de su madre para crecer. Pero más allá de eso, estaban total y completamente sanos. De hecho, en las familias de ambos padres había historial de embarazos múltiples, pero este era el primer registro en el país de quintillizos. Según estadísticas, la concepción natural, es decir, sin métodos de fertilización asistida de este tipo de embarazos, es de 1 por 60 millones. O sea que estos bebés no son 1 en 1.000.000, son mucho más especiales. Ellos son 4 niños y una niña. Sus nombres son Teresa, hay 2 gemelos idénticos llamados Michael y Daniel, y luego Alex y Martin. Alex no deja de sorprenderse aún cuando los ve jugar, y no comprende cómo ninguno de los médicos pudo ver que había 5 vidas dentro de su vientre, pero logró entender el porqué de la barriga tan grande, más de lo normal, y sus dolores de piernas. Sentía que todo lo que le había pasado a sus amigas en sus embarazos, a ella le pasaba el doble, y claro, no era por 2, era 5 veces más. Ya han pasado 6 años desde el nacimiento de estos quintillizos que han hecho historia. Son niños muy felices y sus padres los crían con muchísimo amor, incluso hasta están pensando en traer a un 6.º hermanito o hermanita. Pero Alex ha dicho que tiene muchísimo miedo de volver a tener otro embarazo múltiple. Es mucho desgaste para el cuerpo de una mujer y teme tener alguna complicación. De momento solo son planes a futuro. Imagina tener otros 5 bebés nuevamente. Yo no podría con 10 niños en casa, no sé tú. Lo único que todavía están analizando es si solicitar una investigación al hospital, porque aún les hace mucho ruido que les hayan dicho que tan solo eran gemelos. Ya nos enteraremos en las noticias si deciden continuar con este reclamo, aunque realmente llama mucho la atención. Hace varios años que vienen asesorándose con un abogado, dado que los gastos que ellos tenían previstos para los gemelos no son comparables a los de más del doble de lo que esperaban. Consideran que no tener conocimiento de situaciones así hasta el momento del parto puede ser traumático para los padres, más allá de la economía del hogar. No tuvieron la oportunidad de anticiparse a este hecho y aún hoy tienen muchas deudas, desde el alimento, la educación, y sinceramente no quiero ni imaginarme lo que les costará enviarlos a la universidad, por lo que es totalmente comprensible que estén dudando si han sido víctimas de una mala praxis o falta de atención de parte de los profesionales que los han atendido. Lamentablemente hemos llegado al final de este viaje, pero sí que hemos ido lejos, ¿verdad? ¿Y tú conoces algún caso de embarazo múltiple en tu familia? No dejes de contarnos en los comentarios.
Por supuesto, recuerda darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para enterarte al instante de las nuevas y maravillosas historias que estamos preparando para ti. Adiós.